Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Paul Granda, exsecretario de Gestión de la Política y actual presidente del Consejo Directivo del IES. Paul, buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, volvemos a la política, entonces dejamos de lado un ratito el IES y vamos a analizar los resultados electorales. Hay sorpresas en varias ciudades, hay decepción total por lo que previeron las encuestas, se equivocaron en todas partes y tenemos pues algunos virtuales alcaldes que han sorprendido al Ecuador entero y a sus propias poblaciones. ¿Qué pasó? Janet, yo quisiera iniciar esta conversación, esta entrevista, solidarizándome con el presidente de la República, Lenín Moreno. Mire usted, hemos visto con absoluta sorpresa y la verdad que yo diría hasta con un poco de rabia porque cómo se le está atacando en redes sociales, cómo se le ataca a la familia. La familia del presidente es la expresión de la familia ecuatoriana, digamos, una familia que con su cotidianidad, con su vida diaria, digamos, hoy la política, la politiquería, expone temas de carácter personal, atacando a sus hijas, atacando a su esposa. Y yo creo que eso hay que desterrar de la política, Janet. Mire, hemos visto en los últimos días cómo las redes sociales han masificado información de carácter personal, de una familia normal, de una familia común, en donde su padre conversa con sus hijas, aconseja a sus hijas, y la verdad es que hay que rechazar este tipo de ataques que sabemos de dónde vienen, en donde no tienen límites, en donde no hay forma de decirles ya basta. Pero yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas nos solidarizaremos y en estos días con el señor presidente de la República expresaremos nuestra solidaridad. Y creo que hay que rechazar y desterrar ese tipo de actitudes y prácticas de la política. Sí, de eso, Paul, simplemente yo le quisiera decir que hace falta, yo creo que tomar el toro por los cuernos, enfrentar y transparentar la información que pues de muchas maneras se está manipulando. Así es. Y en lo que sí coincido con usted es un rechazo total a ver fotografías de la vida personal del primer mandatario. Y puede ser de cualquier ecuatoriano. Nadie tiene derecho a filtrar información, fotografías de momentos íntimos de cualquier persona. Eso es una falta de respeto total, eso es un abuso total y simplemente devela la calidad humana de quien está promoviendo toda esta información, que lejos de generar, digamos, confianza en lo que supuestamente quieren develar, pues genera absoluta desconfianza. Absoluta desconfianza. Y ya digo una cosa, yo le pregunto a los ecuatorianos y ecuatorianas, es decir, ¿estaríamos dispuestos, aceptaríamos, toleraríamos que exista nuestra información personal, la información de la relación con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestras esposas? ¿Aceptaríamos que eso se promocione en redes sociales? Esa es la política que tenemos que desterrar de una vez por todas del Ecuador, Janet, de una vez por todas. Pero ahora detrás de todo esto también está, lamentablemente también está Julian Assange, nuevamente abusando de la hospitalidad de los ecuatorianos, de haberle pues tenido todo este tiempo en la Embajada del Ecuador en Londres, y pues él incluso pues se acredita la autoría de la develación de mucha de la información a través del portal Wikileaks. ¿Qué vamos a hacer con él? No sé, es un tema que viola nuevamente las normas. Ese es un tema que seguramente la Cancillería estará analizando, pero insisto, Janet, yo creo que en estos temas que no dejan de ser temas de fondo, porque es un abordaje a la política bajo tipo de acciones desesperadas, bajo tipo de acciones que realmente hay que desterrar del país. Yo creo que hay que asumir una posición firme, hay que asumir una posición radical. Mire, y el objetivo del presidente Moreno en estos últimos 2 años, en el ejercicio del gobierno, ha sido democratizar, ha sido generar oportunidad, ha sido generar la mayor cantidad de mecanismos de participación, y qué bueno que hayamos tenido varios partidos políticos, que tengamos sorpresas en las elecciones, en los resultados electorales de este último proceso electoral, porque eso hace ver que hay un país transparente, un país en donde la democracia prima. Claro, es verdad que hoy tenemos muchas más fuerzas políticas, que tenemos una situación mucho más heterogénea en la composición política del país, que tenemos más fuerzas políticas representadas en las alcaldías y en las prefecturas, pero eso es bueno para la democracia. Ahí está claro que la línea de gobierno, primero, de no entrometerse en las elecciones, de respetar el proceso electoral, está dando resultado en más democracia, y hay que saber administrar la democracia, y ahí obviamente tenemos que asumir la responsabilidad los ecuatorianos y ecuatorianas como corresponde. Entonces, entrando en materia, parte de las sorpresas, por ejemplo, Cuenca, su ciudad, es una absoluta sorpresa, y debo decir que ni siquiera el nuevo alcalde Palacios estaba en el mapa de los encuestadores. Apareció al final y fue una sorpresa para absolutamente todos los cuencanos y también para los ecuatorianos. Lo mismo ocurre en Ibarra, primera alcaldesa mujer, y derrota
hasta el momento pues a la política tradicional de Ibarra e Imbabura. Tenemos lo mismo ocurrido en Ambato. Hoy tendremos a esos dos alcaldes aquí de esas dos ciudades. ¿Es un rechazo a la política tradicional, si se la puede llamar así, a la forma de ser política de los últimos años de la gente? Es probable, y yo creo que hay que darle la lectura que corresponde. Pero qué bueno que la posibilidad de tener democracia, de tener una democracia plural en donde se pueden expresar las diferentes corrientes políticas, tengan estos resultados. Yo espero y estoy seguro que el nuevo alcalde de Cuenca, hablando de mi ciudad, le va a ir bien y le va a poner todo el empeño y toda la fuerza y toda su capacidad para sacar adelante la ciudad y desterrar la política del pasado y desterrar las acciones políticas que lamentablemente en algunos casos incluso han perjudicado a los cuencanos y cuencanas. Y qué bueno que tengamos alcaldes nuevos, que tengamos la primera alcaldesa en Ibarra. Yo lo que quiero decirle desde la perspectiva del gobierno, nosotros les vamos a dar todo el apoyo, porque para nosotros los gobiernos autónomos descentralizados, y permítame hablar por mi experiencia como expresidente incluso de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados no son nuestros enemigos, son nuestros aliados estratégicos. Es decir, si caminamos juntos, municipios, prefecturas, gobierno nacional, vamos a resolver los problemas de la gente. Este gobierno y el presidente Moreno ha dado instrucción clara a todo su gabinete. Es decir, vamos a resolver los problemas de la gente, vamos a estar con la gente, vamos a garantizar educación, vamos a garantizar salud, vamos a garantizar seguridad social, vamos a impulsar nuestro proyecto de vivienda de tal manera que podamos llegar este año, ¿por qué no?, a 81.000 viviendas entregadas a ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces yo creo que los gobiernos autónomos descentralizados, conjuntamente con este gobierno de todos, vamos a lograr resultados importantes en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora, si bien han surgido estas nuevas figuras dentro de la política nacional, también hay que decir que no en todas las ciudades han ganado con amplios márgenes, lo cual también prevé que la política no será fácil para estas nuevas figuras, ni para la coordinación de acciones en pro de la misma ciudadanía. Los intereses políticos de otros caciques, de otros grupos, también estarán ahí, sobre todo en los consejos, digamos, en los consejos es en donde se balancea el poder. Es probable, Janet, pero también nos exige esa democracia o esa ampliación en la democracia, nos exige más participación y más diálogo, es decir, más consensos. Y también eso es importante, es decir, es obvio y es evidente que nadie ha ganado con un amplio margen. Son pocos los casos en donde hay triunfos con un amplio margen y que tienen mayoría en los consejos cantonales o en los consejos provinciales. Pero eso va a obligar a las autoridades locales a dialogar más, a generar consensos. Y eso es parte de la democracia. Digamos, y nosotros en estos últimos 2 años de gobierno hemos planteado eso. Es decir, que el diálogo, que los acuerdos nacionales, los acuerdos en diferentes temas, en donde se llegue incluso a la suscripción de actas, como lo estamos planteando en la seguridad social, nos haga definir política pública, Janet. Este país necesita ver el futuro. Este país necesita proyectarse pensando en los próximos 30, en los próximos 40 años. Los países desarrollados planifican no pensando en el gobierno o en el periodo de gobierno. Los países desarrollados planifican pensando en las futuras generaciones. Entonces el Ecuador debe definir política pública en diferentes temas, en donde llegue a ser intrascendente quién nos gobierna, más allá de los estilos que cada gobernante pueda imprimir en su gestión. Pero es importante, por ejemplo, definir política pública en seguridad social. Es necesario definir política pública en materia de educación, de salud, y este gobierno está empeñado fundamentalmente en la atención de aquellos sectores más necesitados, en aquellos sectores más vulnerables, y en definir esa política pública de tal manera que permita proyectar al país hacia el futuro. ¿Qué pasó en la ciudad de Quito? ¿Cómo se lo interpreta desde el gobierno? Toda vez que tenían una candidata a la alcaldía que ofrecía no reducir más el aparato burocrático. Es decir, defendía supuestamente el derecho de los trabajadores. Es conocido, obvio y sabido que aquí en la ciudad de Quito pues es el centro político y es en donde está concentrada la burocracia. De alguna manera yo, en mi ignorancia, le pido mis disculpas si es que estoy equivocada, pero interpreto que pues le apostaron a esa candidata pues con la esperanza de no quedarse sin empleo. Yo creo que los ecuatorianos, y en este caso los quiteños, y en general todo el país, debemos pensar la política ya no desde una perspectiva, no dejarnos que la política nos inmiscuya en una forma de ver de manera clientelar la política o la gestión pública. Hay que aprender a reconocer aquellas propuestas que son demagógicas, que son propuestas que no se van a cumplir y propuestas que sí se pueden cumplir. Y yo creo que eso va a ser parte de un proceso de maduración de la democracia ecuatoriana. Y obviamente este tipo de propuestas que pueden o que son demagógicas o que pueden sonar demagógicas, hay que hacer o hay que permitir que sean los factores que determinen el por qué no votar por un candidato. Dicho esto, yo creo que en el caso de Quito se muestra, digamos, un panorama similar al nacional. Es decir,
3, 4 o hasta 5 fuerzas que tienen una votación importante. Digamos, eso hace que quien gane las elecciones no gane con más del 21% o 22%. Insisto, eso es bueno para la democracia porque permite a los ecuatorianos elegir cuál es su candidato, y es bueno también para que quien nos va a gobernar en los distintos municipios, y en el caso de Quito, deba hacer consensos y deba hacer acuerdos. Yo creo que el primer paso que ha dado el alcalde electo Yunda es positivo, es decir, hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas, porque no a los exalcaldes, para que de alguna forma en una especie de comité consultivo puedan expresar cuáles fueron sus experiencias y cómo repensar o pensar la ciudad del futuro. Entonces yo creo que esos son temas positivos y obviamente hay que desear el mayor de los éxitos. Pero bueno, esperemos que haya madurez política, porque digamos, si miramos hacia atrás, lo tradicional y lo que se hace aquí en el país, en las distintas ciudades, es querer imponer, manejar, negociar con la política, lo cual nos ha hecho mucho daño y ha estancado el crecimiento de muchas ciudades, hablando de los gobiernos locales. Ahora, no se olvide una cosa, Janet, y ecuatorianos. Es decir, si bien tenemos hoy nuevos alcaldes, nuevos prefectos que han ganado con un porcentaje de votos de alrededor del 20 al 30%, no se olvide que también la participación de los ciudadanos es mucho más activa y efectiva. Es decir, no solamente a través de las redes sociales, que entendemos y todos comprendemos que manipulan información y a veces con mucha y con mala intención. Es decir, pero yo creo que también hay que tener en cuenta los nuevos gobernantes locales y en general la política debe entender que hay una ciudadanía activa, hay una ciudadanía que se activa, que tiene varios mecanismos de participación y que efectivamente si un gobernante no le funciona, si un gobernante no cumple con sus expectativas, hay mecanismos incluso para cambiar ese gobernante. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso, es decir, estos nuevos gobiernos que llegan con 20, que llegan con 30% de votación, deben comprender que hay que hacer un esfuerzo de concertación, pero también un esfuerzo inmediato de legitimización frente a su electorado, ¿no? Frente a la ciudadanía. ¿Qué hacer y cómo abordar el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, toda vez que el voto nulo fue superior a la votación de hombres y a la votación de mujeres? No así en el caso de la candidata de los pueblos, que tiene un amplio apoyo, pero que también pues, es interpretado de distintas maneras. ¿Qué hacemos con ello? Tenemos un voto de opinión súper fuerte ahí. Mire, yo creo que hay que hacer un análisis incluso previo a la elección misma de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que fue la intervención de algunas organizaciones políticas, y usted sabe ya de quién, fundamentalmente a la hora de querer poner la mano para que la gente vote por uno u otro candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Parece que no le funcionó mucho. Pero primero, no se olvide que la norma decía que no se puede apoyar o que no puede tener un respaldo de un partido político aquel que se presente como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, debemos desterrar de nuevo esa política de intervencionismo, esa política de tratar de incidir en las elecciones. Los partidos políticos no debían y no deben intervenir en una elección del Consejo de Participación Ciudadana, porque así lo dice la norma, así lo dice la ley. Es decir, sobre todo la intención, el espíritu de esa norma es de que los ciudadanos que representen o que se representen en el Consejo de Participación lleguen sin ataduras de los partidos políticos. Entonces yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, debería hacer un análisis a profundidad de qué es lo que sucedió, qué normas infringieron en el proceso de designación del Consejo de Participación. Y luego yo creo que ya serán las autoridades incluso de carácter judicial y constitucional las que determinen obviamente los pasos que el país ha dado en cuanto a reinstitucionalización y garantizar que esa reinstitucionalización se mantenga en el tiempo, porque también el Ecuador requiere estabilidad y las cosas que se han hecho en el Consejo de Participación, yo diría en términos generales, han sido positivas. Bueno, no todo el mundo opina lo mismo. Ha sido muy manipulado, se eligieron autores, se les dio la autoridad, el apoyo y la confianza para que elijan autoridades dignas, y lo que tenemos es prófugos de la justicia y pues generadores de corrupción. Entonces, en ese sentido hay una decepción total y hay una duda sobre la conveniencia de que haya un organismo tan poderoso en manos de personas desconocidas. Estoy hablando del transitorio, ¿no? Es decir, lo que ha hecho el transitorio. Es decir, yo creo que tenemos una Corte Constitucional con una integración bastante buena de gente profesional, de gente capacitada, proba. Vemos que hay un Consejo Nacional de la Judicatura bastante equilibrado con gente profesional. Me refería al Consejo de Participación. Pero en su conocimiento de la política, nunca antes había habido un voto nulo tan alto y tan consciente. Digamos, la gente definitivamente pues interpreta como que pensó que no puede votar por alguien que no conoce para que integre un organismo de tan alta importancia y que ha decepcionado tanto digamos, en su primera etapa y en la primera oportunidad que tuvieron de hacer las cosas bien. ¿Cómo interpretar ese voto nulo? ¿Qué es lo que necesitamos para poder tomar decisiones a futuro sobre el Consejo de Participación Ciudadana? El voto nulo es
una expresión de rechazo, es decir, sin lugar a dudas, y eso hay que tomarlo con absoluta claridad. Es una expresión de rechazo, es una expresión incluso de desconocimiento, y yo creo que las personas o los procesos electorales en donde el voto nulo ha sido muy amplio, deben tomar en serio esa expresión de la ciudadanía, el voto nulo o el voto blanco, porque expresa que efectivamente hay una ausencia de legitimidad en los resultados electorales. Entonces, ahí las autoridades designadas, las autoridades electas deben establecer un mecanismo para acercarse a la ciudadanía. Yo insisto, en el caso del Consejo de Participación, sí hay que hacer un análisis a profundidad. Creo que el proceso electoral no se llevó como correspondía. Me da la impresión que muchos partidos políticos, algunas organizaciones políticas buscaron intervenir, y eso es atentatorio con lo que establecía la ley respecto de este proceso electoral. Bueno, en eso hay una clara denuncia en torno a los candidatos de las 5 que fueron promovidos por Rafael Correa, que estaba prohibido, porque prohíbe la ley hasta ser promovidos por cualquier ciudadano. No podían ser promovidos, lo hicieron, y estamos esperando la respuesta en ese sentido del Consejo Nacional Electoral, que tiene la única opción de hacerlo correcto. Eso viola la ley. Yo por eso lo que decía en el inicio de esta entrevista, Janet, desterremos esas prácticas políticas de agredir a las personas, de agredir a las familias. Y yo creo que tenemos que pensar en el Ecuador del futuro. Creo que este punto de inflexión, el año 2019, debe obligarnos a los ecuatorianos a mirar el futuro y sobre todo a que podamos reestructurar la acción política, a buscar organizaciones políticas modernas que se adecúen a la realidad de los ciudadanos, que sean mucho más flexibles, que escuchen, que integren a los ecuatorianos y ecuatorianas. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, Paul, por estar esta mañana con nosotros.